Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a sus hogares a través de su programa Cuidemos tu Salud. Este día es un día muy especial porque vamos a abordar uno de los temas que más afecta a la mujer en curso de embarazo. Pero antes de abordar el tema central, permítanos ir a la sección FMENT Informa. El doctor Jorge Fernández Dorado, vicedecano de la Facultad de Medicina, junto al doctor José Farfán, se han de referir precisamente al proceso de acreditación que en este momento la Facultad de Medicina va preparando para que nuestra facultad sea acreditada precisamente ante el Mercosur. Vamos a la nota, por favor. Ya el año pasado hemos sido nombrados a través del Consejo de Medicina de la facultad. En primera instancia lo que hicimos fue convocar a docentes de los diferentes departamentos y estudiantes para que conformemos comisiones y así mediante envío de notas hemos conseguido de que las autoridades del SENACO, que son dependientes del Ministerio de Educación, enviando a su vez notas al Arcosur, se ha conseguido que la Facultad de Medicina de La Paz pues, sea aceptada para continuar en este proceso de acreditación. Posteriormente nos pusimos en movimiento ya para trabajar con los docentes, con los estudiantes y con los administrativos, porque una de las características que debe tener este proceso es que debe estar totalmente socializado, es decir, donde haya una participación activa de todo el ente estudiantil, docente y administrativo. Y ahí, mediante este trabajo, hacer un proceso de autoevaluación, obtener toda la información necesaria de qué es lo que está haciendo actualmente la carrera de medicina. Estamos en esa fase y justamente hoy hemos citado a los dos jefes de departamento, a los jefes de capítulo, para explicarles cómo deben proceder para trabajar en la actualización de los planes de estudio, que es un documento fundamental para la evaluación. La Facultad de Medicina de la UMS ha sido la primera facultad acreditada en Bolivia. El proceso de acreditación es muy importante porque es una forma de que la facultad da examen ante pares académicos y ante la comunidad, como lo hacen los estudiantes, como lo hacen los administrativos. O sea, estamos en una permanente evaluación y esto permite ir renovándose periódicamente y estar acorde con las facultades de medicina del extranjero, de manera que, y además académicamente con un alto nivel de calificación. Y esa es la importancia de la acreditación. Todos los departamentos, todas las cátedras, todos los niveles, los institutos, todos tienen que presentar documentación de que se están cumpliendo las normas internacionales. Ese es el objetivo para estar acorde con el progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel mundial. Y la UMSA es abanderada en este campo. Ahora bien, distinguidos amigos, vamos a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción.
OMSA, transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigas y amigos, esta mañana tenemos la presencia de un distinguidísimo colega, el doctor Walter Rodríguez. El doctor Walter Rodríguez es un ginecobstetra, joven él, que logró una subespecialidad en una de las asignaturas que recientemente en el país se está empezando a trabajar, el de la medicina perinatal. Y precisamente con él hemos de tener el gusto de conversar sobre un tema, sobre un problema que afecta a las mujeres, especialmente en la segunda mitad de su embarazo. Me estoy refiriendo concretamente a aquel síndrome que se llama de preeclampsia y eclampsia. Quiero decirles, simplemente para matizar el programa, que el tema de la preeclampsia y la eclampsia y de sus complicaciones es lo que este momento más preocupa y ocupa a los hospitales de tercer nivel que tienen que ver con la atención de la mujer embarazada. Este problema es universal, además, y es grave, especialmente cuando se complica. Por ello, me voy a permitir dar la bienvenida y presentarles a ustedes precisamente a nuestro colega, el doctor Walter Rodríguez. Doctor Rodríguez, qué placer tenerlo en el set. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Por favor, tome asiento. Ya usted nos escuchó. Hemos de hablar de un tema que preocupa indudablemente a la familia y a las mujeres. Usted es un experto en medicina perinatal. Usted ha estado en España, en Barcelona, muchos años estudiando precisamente esta área de la medicina. Uno de los temas que compartirá conmigo es precisamente el de la preeclampsia y eclampsia, que tiene muchos sinónimos y muchas variantes también. Pero vamos a circunscribirnos para que el auditorio mejor nos pueda entender de este síndrome. Doctor Rodríguez, ¿qué es la preeclampsia y qué sería la eclampsia para que empecemos a conversar del tema? Bueno, la preeclampsia, para comenzar, es una complicación del embarazo, ¿no? Es una complicación del embarazo que se debe fundamentalmente a alteraciones vasculares que están originadas en la placenta. Cuando tenemos una placenta que está mal adherida, mal implantada, puede provocar alteraciones en la vasculatura de todos los órganos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que varios órganos están afectados. ¿Qué nos da? Varios síntomas que son difíciles, se podría decir, de interpretar por una sola etiología, ¿no?
¿no? Entonces, o sea, por una sola causa. Una ¿no? sola causa, exacto. La preeclampsia en sí son síntomas y signos inespecíficos de una alteración placentaria. Y la eclampsia es una complicación de la preeclampsia. Clásicamente, doctor, ¿qué síntomas buscamos para hablar de preeclampsia? Clásicamente, bueno, la clasificación de la preeclampsia, hablando esto de los síntomas, ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Ya hace más de 15 años atrás, un médico americano, Karumanchi, empieza a estudiar el ADN de las placentas buscando la etiología de lo que podría ser el origen de la preeclampsia. Pero él va encontrando factores vasculares que van desarrollándose durante el proceso de implantación de la placenta. Y va descubriendo que existen alteraciones antiangiogénicas y angiogénicas que serían, por lo menos explicarían una causa de lo que es la preeclampsia. Entonces esto ha revolucionado todo, porque antes, incluso actualmente, se piensa que la preeclampsia es la hipertensión arterial más la proteinuria. Pero los últimos estudios nos dicen que no, viendo que el origen es placentario, la hipertensión y la proteinuria serían el resultado de algo anómalo. Por lo tanto, es un resultado de un efecto que podría presentarse o no. Por eso la literatura actual, los americanos, tanto también la literatura europea, manejan que una preeclampsia no siempre puede haber hipertensión arterial y proteinuria. Claro que el común denominador es la hipertensión, pero no nos tenemos que cesar en esos dos parámetros, ¿no? Porque hay datos, por ejemplo, el riñón, hígado, que se podrían sumar a la hipertensión sin presentar proteinuria, pero que ya son diagnosticados como preeclampsia. Entonces quiere decir, amigos, que este síndrome, un síndrome es la sucesión de síntomas y de signos. Efectivamente es muy complicado de detectar, de diagnosticar y peor todavía de tratar. Pero el doctor Rodríguez nos ha dicho algo fundamental. No hay un agente etiológico, no hay una bacteria, no hay un virus, no hay aquello, No. A diferencia de otras enfermedades. Pero sí se ha encontrado que es un proceso que afecta a los vasos de la placenta. Allí se origina el problema y luego viene todo lo demás que ha señalado. Sí. Sin embargo, clásicamente las señoras deben saber que si tienen aumento de la presión, que se traduce por dolor de cabeza, si tienen hinchazón y además se afecta el riñón, ellas debieran saber que este embarazo no está funcionando o no está evolucionando como debiera. No, hay datos característicos en el embarazo que una mujer tiene que tomar en cuenta, ¿no? O el médico debe indicarle a su paciente. En este caso, uno de los datos específicos durante el embarazo es el aumento de peso. Si una paciente aumenta alrededor de 2 kilogramos en una semana, ojo con esa paciente. Podría estar dando los primeros pasos, la primera sintomatología de una preeclampsia. Luego, también la presión arterial. Las pacientes que sienten algunos cambios, dolor de cabeza, mareos, etcétera, por las noches, deberían medirse la presión arterial por las noches, porque por las noches es donde se va a manifestar esta hipertensión, que no es que se eleva directamente, sino que hace picos, elevándose poco a poco. Entonces, cuando estas pacientes tienen esta sintomatología, se podrían medir la presión, podríamos empezar a captar estos picos de hipertensión arterial, que a la larga nos podrían dar la orientación de que está queriendo iniciar una preeclampsia. Entonces, doctor, estoy recordando que hace unas semanas hablamos de los signos de alarma del embarazo y usted acaba de señalar precisamente uno de los más importantes, el dolor de cabeza. Si una mujer tiene dolor de cabeza, que además se asocia a un aumento exagerado del peso, y si el peso está demasiado exagerado, se hinchan inicialmente las piernas, etc. Esos signos tienen que obligarle a consultar a la paciente y no esperar la fecha de una cita, a lo mejor programada en mucho tiempo, ¿verdad? No. Ya la paciente, cuando el médico le orienta de estos síntomas, de estos signos y síntomas, la paciente debe ir al médico, ¿no? Entonces el médico hacer los estudios necesarios para descartar o empezar a diagnosticar este tipo de alteración. De acuerdo.
Doctor, ¿existen factores que pudieran predisponer a que las mujeres, porque no todas las mujeres presentan este cuadro, pudieran presentar, o para que el médico o ellas mismas tomen en cuenta que son factores que a lo mejor en un momento se pueden prevenir y en otros momentos no? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta? Sí, existen factores predisponentes, ¿no? Uno de los factores predisponentes que los médicos tenemos que tomar en cuenta cuando llega por primera vez a la consulta prenatal es, primero, si el embarazo es inicial, ¿no? Si es el primer hijo. Se dice que un primer hijo tiene un factor de riesgo para hacer preeclampsia, pero sobre todo cuando este primer hijo se encuentra en edades extremas, ¿no? De la reproducción de la mujer, por debajo de los 15, 16 años o por encima de los 35, pero sobre todo de los 40 años, ¿no? Hay que tomarlo bien en cuenta. Otros, los antecedentes obstétricos, puede ser que una mamá ya haya tenido preeclampsia y está nuevamente embarazada. Ojo con estas pacientes, nos pueden hacer preeclampsia. Con antecedentes familiares, puede ser la hermana, puede ser la mamá, la prima, etcétera, que hayan tenido preeclampsia, tiene un factor de riesgo muy fuerte como para poder hacer preeclampsia. Pero también las patologías de base, como ser la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Doctor, usted dijo la diabetes, también algunas enfermedades renales, y alguna gente decía que también el tema nutricional fueran importantes. De hecho, la parte nutricional habla de un estado socioeconómico, ¿no? Esto se ve y se puede ver reflejado a nivel mundial, que los países de primer mundo tienen menos preeclampsia que los países, entre comillas, de tercer mundo, donde hay más preeclampsia, pero también tiene mucho que ver es el frío y la altura en el cual nos encontramos. Bolivia es uno de los lugares que tiene altura y tiene frío, y por eso que se puede deducir que podría haber más preeclampsia aquí en la ciudad de La Paz. Otra de las zonas sí son las enfermedades renales, que sí nos predisponen a tener preeclampsia, ¿no? Entonces, pacientes que tienen algún tipo de enfermedades, también el lupus, como aquellas pacientes cuando se hacen estudios como ser los anticuerpos antifosfolipídicos, todas esas pacientes tienen que ser bien estudiadas, y existen actualmente tamizajes, tanto en el primer como en el segundo trimestre, para poder por lo menos pronosticar si una paciente tiene un alto riesgo de hacer preeclampsia o no tiene un alto riesgo de hacer preeclampsia. Y eso, bueno, lo estamos empezando a realizar ya aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Doctor Rodríguez, si eventualmente esta enfermedad empieza a afectar a las señoras, o mejor dicho, son señoras con predisposición, ¿qué pruebas podemos hacer factibles en el medio? Bueno, si nosotros queremos hablar un poquito antes quisiera complementar algo. Siempre existe la pregunta de que la placenta es el origen de la preeclampsia, ¿no? Pero hay pacientes que no hacen preeclampsia teniendo alteraciones de la placenta. ¿A qué me refiero? Que una paciente que tiene una alteración en la placenta, tenemos que nosotros observar y tenemos que ver qué efectos le provoca en la mamá y qué efectos podrían provocar en el feto. Si nos vamos hacia la mamá necesita, cada mujer tiene una adaptación a esta alteración placentaria, a esta mala infiltración. Algunas que no tienen buena tolerancia harán la preeclampsia, y otras que tienen tolerancia no harán la preeclampsia. Pasa lo mismo con el feto. Los que pueden tolerar esta alteración placentaria no harán retardo de crecimiento, y los que no tienen la tolerancia sí harán retardo de crecimiento. Entonces aquí es donde comienza, ya con ese concepto tenemos que buscar, lo que usted me dice, doctor, que es el determinar lo más precozmente esto del diagnóstico de la preeclampsia, para poder realizar conductas y medidas para detectar también las complicaciones de la preeclampsia, o al final evitar las complicaciones de la preeclampsia. Entonces, entre estos estudios tenemos en el primer trimestre, primero, que es el Doppler de la arteria uterina, ¿no? Segundo, la presión arterial media, el peso de la paciente, la talla de la paciente y los factores, los antecedentes obstétricos y familiares. Esto se lleva en un algoritmo que ya lo manejan a nivel mundial,
algoritmos donde han hecho muchos estudios, especialmente a la escuela americana y la escuela inglesa, donde pueden determinar qué paciente tiene mayor riesgo o no. Y este tipo de pacientes que ya se determinan a las 12 semanas que pueden tener un riesgo de preeclampsia, se les puede dar un tratamiento paliativo que nos ayudaría a evitar o por lo menos disminuir la incidencia de preeclampsia en este tipo de pacientes. Y esto lo ha hecho la Escuela Americana de Fetal Medicine Foundation con el estudio ASPRE, que lo comanda el doctor Nicolaides, donde indica que si nosotros determinamos que una paciente es de alto riesgo, se debería administrar 150 miligramos de aspirina. Con esto disminuimos aproximadamente en un 68% lo que es la preeclampsia, ¿no? Quienes deberían desarrollar preeclampsia. Pero de ello vamos a hablar cuando hablemos de prevención. Ya. Yo creo que usted muy bien nos señaló de que el médico precozmente, en lo posible, debe determinar estos factores de riesgo, porque a estas pacientes es a las que se ha de instaurar tempranamente seguramente un tratamiento que, como usted señaló, disminuya primero la evolución del cuadro y la gravedad del mismo, si es inevitable. Doctor, entonces, ¿qué sucedería si nosotros dejamos que la paciente evolucione, como ocurre en gente que no hace prenatal, de forma espontánea este cuadro? ¿Cuál es el pronóstico para las mamás y para los bebés? Es obvio que cuando la paciente tiene una preeclampsia el pronóstico es malo, ¿no? Si se deja evolucionar. De hecho, toda mujer, si el embarazo avanzara más de las 42 semanas, 43, 44, 50 semanas, todas llegarían a ser una preeclampsia. ¿Por qué? Porque la preeclampsia se basa fundamentalmente en algo que es la hipoxia en la placenta, ¿no? Ahí es donde comienza todo ese mecanismo bioquímico para poder provocar la hipertensión arterial o esa disfunción endotelial que nos lleva a la preeclampsia, ¿no? ¿Qué sucede? El bebé va creciendo y mientras va creciendo esa placenta se vuelve insuficiente. Y eso podría ocurrir en el tercer trimestre, o sea, a finales ya del embarazo. Esos bebés son grandes, exigen más a la placenta y empiezan a provocar hipoxia. Por lo tanto, estas pacientes, el futuro es la preeclampsia. Y si se llega a evolucionar esta alteración, esta preeclampsia, bueno, llegaríamos a la eclampsia, podríamos llegar al síndrome de Held, que obviamente conllevan todas las otras complicaciones, como ser la coagulación intravascular diseminada, como ser la insuficiencia renal, los accidentes vasculares. De ello vamos a hablar más adelante, doctor. La pregunta, entonces, a las mamás que son dejadas evolucionar sin tratamiento, les espera un pronóstico muy sombrío, no, ¿verdad? Es muy malo. Es por eso que la información en la mujer embarazada sobre esta alteración es fundamental. ¿No? Es fundamental porque estamos hablando de alta mortalidad materno y perinatal, ¿no? Para terminar este sector, esto es preeclampsia. ¿Y qué es eclampsia? Eclampsia, habíamos dicho que es la complicación de la preeclampsia, pero cuando existen alteraciones neurológicas, ¿no? Esta paciente por hipoxia empieza a convulsionar. A eso se denomina eclampsia y a un daño cerebral, ¿no? Entonces, amigas y amigos, cuando una pacientita que sufre de preeclampsia, los síntomas que señaló el doctor, aumento de la presión, tal vez alteración de la función renal, aumento de peso exagerado, se le complica el cuadro aún más, con convulsiones, con ataques, eso se llama eclampsia. Y es obviamente un grado evolutivo más severo de la complicación. Vamos a un pequeño corte y continuaremos después de él conversando con el doctor Rodríguez sobre este tan importante tema. En instantes vuelve la programación de TVU. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet.
El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Muy bien. El doctor Rodríguez nos señalaba que después de la preeclampsia puede complicarse esta con la eclampsia. Doctor Rodríguez, ¿y por qué convulsiona una mujer que ya está deteriorada en su economía cuando se encuentra en fase de preeclampsia? Bueno, cuando existe una preeclampsia va a existir una vasoconstricción y esta vasoconstricción también se va a presentar a nivel cerebral, disminuyendo el aporte de oxígeno a nivel del cerebro de la paciente, lo que provoca una hipoxia y pequeños segmentos de isquemia, que es lo que desencadena estas convulsiones, ¿no? Por eso que si esta paciente se deja convulsionar, puede empeorar el cuadro a un edema cerebral y después incluso a un accidente vasculocerebral. Y la muerte. Y la muerte, exacto. Es, amigos, un cuadro francamente dramático. En el hospital en el que habitualmente nos desenvolvemos, el Hospital de la Mujer, las pacientes llegan en estado muy crítico y muchas de ellas en pleno periodo de convulsiones que genera no solamente atención del médico especialista en obstetricia, sino de terapia intensiva por la gravedad del caso. Entonces la idea es seguramente no llegar a este momento. Doctor Rodríguez, si ya conocemos más o menos con detalle los factores que predisponen a que se presente este cuadro, ¿qué podríamos hacer para disminuir, controlar o evitar llegar a tan severas complicaciones? Por ejemplo, hemos visto que las señoras que más hacen este cuadro es gente que no ha hecho prenatal. ¿Qué nos dice? Sí, el hecho de hacer un control prenatal es obvio que nos ayuda a evitar o por lo menos a captar pacientes altamente potenciales para hacer una preeclampsia. Pero bueno, como ya lo había mencionado, nosotros tenemos que hacer medidas, ¿no? Y el concepto actual de los estudios en preeclampsia está dirigida al diagnóstico precoz, ¿no? Lo más precoz posible para captar este tipo de pacientes. Entonces existen los tamizajes. Estos tamizajes, como ya había mencionado anteriormente, se realizan mediante la medición de la arteria uterina. ¿Por qué la arteria uterina? Porque es la primera manifestación de una mala implantación de la placenta. La arteria uterina aumenta su resistencia. Por lo tanto,
si nosotros a las 12 semanas tenemos un informe de una arteria uterina y esta se encuentra por encima de lo normal, nosotros podríamos tener ya sospecha de que esta paciente podría ser una preeclampsia. Y a eso nosotros podemos ir sumando los otros factores que también habíamos mencionado. Y una vez captadas, ya nosotros podríamos utilizar lo que habíamos dicho también, la aspirina, ¿no? Pero bueno, muchas de estas pacientes no se realizan este tipo de estudios y nos aparecen en el segundo trimestre. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo, hacer otro segundo tamizaje que se puede hacer a las 20 semanas. Dentro de lo que es la medición de la arteria uterina, la sensibilidad para determinar una preeclampsia, con todos los datos adyacentes a este, en el primer trimestre es de apenas del 30 al 35%. Ya en el segundo trimestre llega hasta un 70-75%. O sea, es importante medir las arterias uterinas si estamos buscando pacientes para preeclampsia, hacerlas en el segundo trimestre. Más los otros factores, ¿no? Que habíamos mencionado, peso, talla, la presión arterial media, los factores, los antecedentes familiares, nos ayudan a determinar esto. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, generalmente acá en Bolivia, lo que tendríamos que hacer solamente son controles y en el momento en que se eleva la presión arterial, bueno, internarla porque hay que hacer todos los estudios, o hay que hacer un seguimiento laboratorial, hay que hacer un seguimiento clínico de la paciente, hay que hacer un seguimiento de control de bienestar fetal y decidir el momento ideal como para poder interrumpir el embarazo sin tener complicaciones ni maternas ni complicaciones severas en los recién nacidos, ¿no? Que podrían ser incluso de prematuridad, porque generalmente en la preeclampsia son prematuros. Pero actualmente existen en el mundo ya estudios donde se manejan laboratorios o biomarcadores. Bueno, estos biomarcadores se pueden utilizar a cualquier edad gestacional, ya se denominan los ratios antiangiogénicos, donde van a valorar fundamentalmente biomarcadores que son antiangiogénicos y proangiogénicos. ¿A qué me refiero? Que son, se podría decir, amigos de la formación de los vasos y otros que no son amigos de la formación de los vasos. Cuando una paciente va a hacer preeclampsia, van a empezar a existir alteraciones o alteración de este ratio. 1. Entonces, si nosotros tuviéramos ese estudio acá en Bolivia, a una paciente que tiene un alto riesgo de hacer preeclampsia, se le toma una muestra, se lo lleva al laboratorio, nos dan informe y dependiendo de los resultados, nosotros tendríamos la posibilidad de poder saber si esa mamá tiene un riesgo de hacer una preeclampsia dentro de una semana, dentro de 2, dentro de 3 semanas, o al revés, tener la seguridad de que esta paciente que tiene alteraciones no va a ser preeclampsia en las siguientes primera, segunda, tercera, hasta cuarta semana. Eso nos ayuda mucho, especialmente eso lo manejan en el primer mundo, les ayuda mucho para poder manejar este tipo de pacientes en forma ambulatoria y que no lleguen a la complicación en caso de que estén elevados, ¿no? Porque son internadas y actúan en el momento que deberían actuar. Bueno, esto no contamos todavía en el medio, de tal manera que esperemos que pronto se pueda disponer. Sin embargo, en lo práctico, doctor, usted ha dicho en el tamizaje del segundo trimestre, ya uno puede determinar con mayor precisión si la paciente realmente es una paciente predispuesta a hacer este problema. Usted señalaba como prevención, a más del prenatal, de los exámenes que puedan requerirse, la administración de ácido acetilsalicílico. Sí. La aspirineta, ¿verdad? Sí, La aspirina común. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Desde cuándo se da? ¿Cuánto debe darse? Bueno, esto ha comenzado en un estudio ya hace años en Inglaterra, ya donde se veía que las pacientes que consumían el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, se ha visto una disminución, ¿no?, de la preeclampsia. Entonces se ha empezado a hacer en todas las pacientes a diferentes edades, pero se ha podido determinar que a partir de las 16 semanas para arriba, si una paciente tiene una edad gestacional de 16 y empieza a tomar aspirina, no se ve las diferencias en la disminución de la incidencia de la preeclampsia, pero sí por debajo de las 16 semanas. Y los últimos estudios incluso dicen que es mucho mejor a partir de las 12 semanas, darle aspirina a 150 miligramos, ¿no? Entonces estas pacientes podrían estar de algún modo protegidas para no hacer una preeclampsia. ¿Alguna otra medida, doctor, usted aconseja como preventiva para disminuir o evitar el cuadro? Bueno, los estudios actuales dicen que no hay vitaminas,
no hay algún elemento que nos podría ayudar, porque todos los estudios no se ha visto una disminución que se podría demostrar, pero sí se habla un poco del calcio, ¿no? Del calcio, que en pacientes que tienen una deficiencia de calcio, sí se les administra calcio, estas pacientes podrían disminuir hasta en un 50% la aparición de la preeclampsia. Actualmente también hay otro medicamento que es la metformina, que se está haciendo todavía estudios, pero que se ha visto que en pacientes tratadas con metformina, especialmente en pacientes obesas, que se les dio metformina precisamente para evitar la macrocemia fetal, pero que no se ha visto resultados positivos en este aspecto, sí se ha podido ver que las pacientes que han consumido este medicamento han disminuido la preeclampsia, ¿no? Entonces los estudios se están encaminando a ver si la metformina nos podría servir como otra opción para prevenir la preeclampsia. Sin embargo, amigos, este apenas es un aspecto inicial del proceso investigativo. No está absolutamente respaldado, va a tardar algunos años y seguramente hemos de saber más novedades al respecto. ¿Qué me dice de la sal, doctor? Le digo de la sal porque en estudios y masivos en el mundo se sabe que el ser humano consume más sal que un tiburón en el mar. Es decir, la adicción por la sal parece que es un problema que no solamente usted me dirá si afecta o no, o contribuye o no a aumentar o empeorar el cuadro, pero indudablemente en temas de hipertensión, extra embarazo y otros sí tiene mucha influencia. Sí, el consumo de sal generalmente sí es muy útil, pero en pacientes que tienen una hipertensión arterial crónica, ¿no? En estos pacientes, si reducimos o damos una dieta hiposódica, sí podríamos mejorar. En cambio, en las pacientes que tienen preeclampsia, que se presenta por encima de las 20 semanas, no tiene un efecto, no se ha visto resultados positivos, por lo tanto, este tipo de pacientes no se les indica que tengan una dieta hiposódica. Al contrario, una dieta hiposódica tal vez podría hasta poner a la paciente muy estresada, ¿no? Porque se siente que no está comiendo bien, etcétera. Entonces, las recomendaciones internacionales es darles sal como deben darles, ¿no? Y aquí en nuestro medio, la sal yodada, que es muy importante porque el yodo nos sirve fundamentalmente para el desarrollo de la tiroides del feto y es obvio para el desarrollo neuronal del feto, o sea que en pacientes que no tienen hipertensión arterial crónica deben comer sus comidas con sal. Sin embargo, amigas, en un par de semanas calculo, hemos de hablar precisamente de la hipertensión arterial y hemos de hablar con seguridad de la sal. Acontece, doctor, de que definitivamente está el problema mundial que en gran cantidad de países ya no se coloca el salero en la mesa de los comensales, porque definitivamente como política de prevención de estos países se ha retirado. Acá también se está iniciando esta medida y es probablemente por lo que señalé, porque hay un exceso en la gente del consumo de sal. Era en esa línea, digamos, que le comentaba, ¿no? Sí, de hecho, no es bueno, ¿no?, que todos tomamos o consumamos comidas saladas, ¿no? Pero bueno, pero la mujer embarazada, si vamos a hablar de sal, no le tenemos que quitar la sal, claro, ¿verdad? Sí, o sea, si ella quiere comer con sal, que coma con sal. Doctor, este cuadro de la preeclampsia, cuando no se controla adecuadamente, realmente afecta de forma severa al feto, ¿verdad? Sí. Usted dijo algo, restricción de crecimiento. ¿Quiere decir eso que no crece suficiente o adecuadamente el feto? ¿A eso se refiere? Explíquele a la gente, por favor, a qué se refiere. La restricción de crecimiento fetal se debe a que el feto no alcanza el potencial de crecimiento que debería tener, ¿no? Entonces, estos fetos son pequeños, muy pequeños. ¿Por qué? Porque les falta oxígeno y les falta nutrientes. ¿Eso por qué? Porque la placenta está mal infiltrada. Pero estos fetos, siendo pequeños y teniendo una restricción en la alimentación o en los nutrientes y en el oxígeno, pueden desencadenar posteriormente complicaciones en el embarazo, que pueden llevar desde que se puede ovitar, o sea, que se puede morir dentro del vientre materno, o complicaciones o secuelas que se podrían presentar ya en la vida adulta incluso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un bebé con un retardo una restricción de crecimiento fetal,
tenemos que tener mucho cuidado y hacer los controles necesarios en estos fetos. Hay niños, doctor Rodríguez, que con 40 semanas de gestación o 38 semanas de gestación de mamás preeclámpticas nacen con menos de 2 kilos de peso. Eso es porque tienen una restricción de crecimiento severo, ¿no? Pero hay que entender que estos niños en un futuro pueden tener problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, de que si se presenta una preeclampsia severa y el niño tiene una restricción de crecimiento fetal y no hacemos un buen control y ese bebé se queda por mucho tiempo dentro del vientre materno, podrían tener hasta un alto riesgo de tener una parálisis cerebral, ¿no? Alta mortalidad perinatal, pero si estos niños viven en un futuro pueden llegar a tener diabetes, pueden llegar a tener alteraciones cardiovasculares, pueden ser obesos. Entonces uno tiene que cuidar ya desde el vientre materno a los fetos para que estos, bueno, no se desarrollen en un futuro, ¿no? Doctor Rodríguez, también las mamás se afectan. Las mamás que convulsionan pueden complicarse con otras cosas, usted ha señalado. Por ejemplo, pueden complicarse con accidentes vasculares cerebrales, dijo usted. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una hemorragia cerebral, ¿no? Esto generalmente sucede cuando estas mamás, como he dicho el doctor, no hacen controles prenatales y no han recibido el control necesario. Entonces, cuando se elevan las presiones arteriales, y ya los estudios dicen que una presión arterial sistólica por encima de 160, esta paciente tiene un alto riesgo de hacer un accidente vasculocerebral. Lo mismo pasa con la presión arterial diastólica, que está por encima de 110, tiene un alto riesgo de ser un accidente vasculocerebral. Por eso cuando tenemos este tipo de pacientes, sea la diastólica o la diastólica elevada por estos parámetros, nosotros tenemos que bajar, independientemente incluso de pensar en el bebé, bajar la presión arterial para evitar este accidente vasculocerebral. ¿Por qué? Porque después quedan secuelas que son terribles para las pacientes, ¿no? De hecho, vamos por enseguida. De hecho, un accidente vascular cerebral en este caso quiere decir que los vasos que están en el cerebro se rompen. Y si se rompen, producen hemorragias que pueden ser masivas, que pueden terminar con la vida de la mamá o dejar secuelas severas de las que el doctor nos hablará enseguida. Bueno, vamos a un segundo corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel,
Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Estamos conversando con el doctor Rodríguez sobre complicaciones de la preeclampsia y eclampsia, y el doctor Rodríguez nos habló del accidente vasculocerebral como uno de los problemas mayores que afectan a las mujeres que no han hecho control prenatal y que no han podido controlarse. Además, el cuadro especialmente referido a la hipertensión. Doctor, pero hay más cosas que afectan a la mujer, más problemas. Usted ha dicho el riñón. ¿Qué pasa con él? El riñón, ¿qué es lo que ocurre? Al haber una vasoconstricción, lo que ocurre es una necrosis cortical y una necrosis tubular. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a una insuficiencia renal, ¿no? Y estas pacientes se mueren precisamente por eso, porque esos riñones ya no sirven. Entonces, entre una insuficiencia renal aguda, la creatinina se eleva, bueno, se mueren. Otra de las causas por las que se mueren también son por el edema agudo de pulmón, porque existe una salida del líquido de los vasos sanguíneos, eso por la presión hidrostática. También hay un edema de la tráquea, o sea, puede provocar dificultad respiratoria, que a la larga podría llevar también a la muerte de la paciente. Y al final, la parte del hígado, ¿no? El hígado también está afectado, puede llegar a producir alteraciones de la coagulación, puede romperse el hígado, una hemorragia interna, o sea, la preeclampsia es grave, doctor. Indudablemente, doctor. Mire usted, investigábamos hace poco tiempo sobre las mujeres que van haciendo sus manejos por insuficiencia renal, haciendo la diálisis. Y hay un buen grupo de mujeres que sufrieron precisamente de complicaciones de la preeclampsia, es decir, terminan con insuficiencia renal. Como secuela, ¿no? Ha dicho algo que también vemos casi con relativa frecuencia en los hospitales, la ruptura uterina. Se rompe por la presión aumentada, por la tensión que el hígado sufre, se rompe el hígado. Y en 5 minutos la paciente puede tranquilamente fallecer si no se toma la medida quirúrgica que corresponde. Es verdad, este es un cuadro realmente dramático. Pero, doctor, inclusive las señoras que salen de estos procesos tan dramáticos, después de que se recuperan, pueden tener secuelas, ¿no? Sí. Y de por vida. Y de por vida, o sea, son secuelas invalidantes, son secuelas que a la larga les va a traer muchos problemas. Incluso las pacientes que, bueno, les ha dado preeclampsia y de repente les ha ido muy bien, se han curado, este tipo de pacientes también tienen que hacerse controlar en un futuro. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a desarrollar diabetes, nos pueden llegar a desarrollar alteraciones, ya hemos dicho, cardiovasculares, alteraciones a los ateromas vasculares. Entonces estas pacientes no solamente se termina el embarazo, se pasó la preeclampsia, no, estas pacientes tienen que continuar sus controles dentro de lo que es la parte de medicina interna, etcétera, ¿no? Para evitar estas complicaciones. Y las mamás que quedan con secuelas, bueno, es muy lamentable, ¿no? Porque es grave, es grave. Efectivamente, para más ejemplo, el doctor señala como un factor predisponente mujeres que han tenido en su embarazo precedente la preeclampsia. Estas señoras tienen enorme predisposición para hacer nuevamente el cuadro y más severo en un siguiente embarazo. Hay otros factores que el doctor no pudo abordar simple y llanamente por el tema del tiempo. Doctor Rodríguez, este tema realmente es apasionante, pero también dramático. ¿Qué usted les aconsejaría para concluir a las mujeres que nos ven, a la familia que comparte con ellas, para evitar tener precisamente estos desenlaces tan dramáticos que, como les dije, especialmente dan dolores de cabeza a los hospitales de tercer nivel, porque en el primer nivel no se pueden atender estos casos, ¿verdad? Bueno, las mujeres embarazadas tienen que saber que tener un embarazo pueden llegar a tener complicaciones muy severas, eso ya desde el comienzo, ¿no? Y eso es lo que también ellas tienen que recibir la información de su médico. Entonces, hacer control prenatal es fundamental
para evitar este tipo de casos, realizar los laboratorios, realizar las ecografías a su debido tiempo, ¿no? Y si un médico de primero o de segundo nivel capta este tipo de pacientes, lo primero que tiene que hacer es remitir a un hospital de tercer nivel, porque el hospital de tercer nivel estaría preparado para poder llevar y solucionar este tipo de problemas, porque en primer y segundo nivel las condiciones no son buenas, ¿no? Gracias, doctor. Creo que realmente su aporte ha sido muy, muy importante y estamos seguros que las familias que nos ven han de tomar en cuenta que el tener aumento de peso exagerado, el que se hinche a lo mejor primero los pies y después la cara, el tener dolor de cabeza, el mirar a lo mejor unas mosquitas brillosas, el escuchar sonidos anormales, pueden ser signos de que la presión arterial esté muy alta. Y si esto continúa, el doctor Rodríguez nos ha ilustrado perfectamente cuáles podrían ser las complicaciones, tanto para el feto como para la mamá. Doctor Rodríguez, le quiero agradecer mucho por su presencia y su aporte. En verdad, esta ha sido una sesión muy ilustrativa. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Ahora, distinguidos amigos, vamos a ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, indudablemente enormes segmentos de nuestra economía no están totalmente conocidos. El cerebro es uno de ellos. Sin embargo, estudios revelan que realizar unas pequeñas cosquillas en el cerebro ayudan mucho a conservar y mejorar la memoria. Vamos a la nota, por favor. Un estudio revela que hacer cosquillas al cerebro con estimulación eléctrica mejora la memoria. Hacer cosquillas al cerebro en una zona específica con estimulación eléctrica de baja intensidad puede mejorar la memoria verbal a corto plazo. Los investigadores de Mayo Clinic informan sobre estos resultados en Brain. Los investigadores descubrieron que al estimular la corteza lateral del lóbulo lateral del cerebro, área ubicada en los lados de la cabeza entre las sienes y la oreja, los pacientes podían recordar mejor las palabras. Los pacientes recordaron más palabras de una lista presentada con anterioridad cuando se les aplicó la estimulación eléctrica de baja amplitud en el cerebro. Un paciente informó que le era más fácil formar en su mente una imagen de la palabra para recordarla. El resultado más emocionante del estudio es que la estimulación directa de esa zona inexplorada de la zona cerebral que permite mejorar la memoria para la expresión verbal. Los impedimentos con la memoria son un problema prevalente y caro de muchas enfermedades cerebrales. En muchos casos, la eficacia de los medicamentos y de las terapias conductuales es limitada. Los investigadores de Mayo forman parte de una colaboración de varios centros, dirigidos por el Dr. Michel Khanna, doctor en investigación de la Universidad de Pensilvania en Finlandia. La colaboración abarca a 7 centros médicos académicos. El siguiente paso del proyecto es determinar cómo aplicar mejor la corriente eléctrica en cuanto a la ubicación exacta dentro de esa área cerebral, la sincronización y los parámetros de estimulación. La prueba de la memoria se hizo mientras se evaluaba a los pacientes de una cirugía destinada al tratamiento de las convulsiones. Los pacientes dieron su consentimiento para que se les investigara la memoria a través de electrodos implantados en el cerebro durante la evaluación quirúrgica. Los epilépticos suelen tener problemas con la memoria porque la epilepsia a menudo afecta los circuitos cerebrales subyacentes de la función mnemónica. En el estudio, se les pidió a los pacientes que leyeran una por una las palabras de una lista en la pantalla de un computador mientras se les aplicaba la estimulación eléctrica durante parte de ese tiempo. Luego, los pacientes intentaron recordar libremente las palabras en cualquier orden. Los investigadores descubrieron que entre los 22 pacientes, que el rendimiento de la memoria mejoró en los 4 pacientes a quienes se les estimuló la corteza lateral del lóbulo temporal, pero no entre los que recibieron la estimulación en otras regiones cerebrales.
Distinguidos amigos, ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes. No dudamos que este programa ha sido de su total interés. Nos comprometemos a volver en una semana renovados como siempre. Muchas gracias y muy buenos días.